estamos aquí con Manuel Fernández Blanco desde la LPTV. Vamos a tener una discusión, una conversación con él. Y bueno, él es psicoanalista, miembro de la LP, de la AMP y psicólogo clínico. Es el director de la Clínica del Campo Freudiano en A Coruña y docente en el Instituto del Campo Freudiano. Fue presidente de la LP en los años 2004 hasta el año 2006 y además pues, ha trabajado durante 34 años como facultativo adjunto en el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Es autor, además del libro La repetición como concepto fundamental del psicoanálisis y de pues, numerosas otras publicaciones en el ámbito del psicoanálisis y de la salud mental. Colabora además en la sección de opinión de la Voz de Galicia bajo el título de Los síntomas de la civilización. Y es el motivo de este encuentro, del encuentro de hoy con Manuel, es la reciente publicación de su libro Soy lo que digo que soy, que se trata de una recopilación de 13 trabajos que ha sido publicando a lo largo de estos últimos años y que, bueno, en tus palabras, Manuel, responden esos 13 trabajos a el deber ético de situar al psicoanálisis como intérprete de la civilización. Así que muchas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy y querría pedirte que, para comenzar, que empezáramos por esta misma frase que está incluida en la introducción de este deber ético de situar al psicoanálisis como intérprete de la civilización. Eh, También en la introducción mencionas el concepto del psicoanalista ciudadano, pues, que debe aportar su interpretación en los debates de la época. Bueno, todo esto a mí me ha llamado mucho la atención y querría pedirte si podrías desarrollar esto que aparece ya en la introducción del libro. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, Elena, y a LP Televisión por proporcionarme esta posibilidad de dar a conocer esta novedad editorial. Eh, sí, creo que el eje de todos los trabajos de los que se han recogido aquí, eh, quiero decir que algunos de ellos, con humildad, porque son de hace algunos años, me parece que incluso tienen un cierto carácter premonitorio, ¿no? Ujú, Digamos, hay un diálogo entre los primeros y los últimos, algunos bastante recientes, ujú, pero que realmente lo que se decía al inicio es como si de algún modo aparece de modo más decantado al final. Eh, Tenemos que partir de que Freud ya planteó en Psicología de las Masas, algo que destacó Jacques Miller, que la psicología individual es al mismo tiempo psicología social. ujú, Que, la clínica psicoanalítica extrae sus fundamentos de la clínica individual, de la clínica del sujeto analizante, pero es al mismo tiempo un laboratorio que permite ilustrar e interpretar los fenómenos de civilización. Eh, Porque la sociedad también enferma de sus verdades reprimidas, la sociedad enferma de su empuje pulsional, en ocasiones de la tentación del abismo, y esto es algo que puede ser esclarecido por el psicoanálisis. Entonces, si Freud alumbró al mundo la posibilidad de entender el sujeto del inconsciente y de que es posible que un sujeto pueda esclarecer lo que lo determina sin saberlo, entonces, de algún modo, sí, instauró un nuevo sujeto. ¿Por qué no decir en la lógica actual que ese sujeto también es sujeto de un nuevo derecho? ujú, Hablamos a menudo de los derechos del sujeto, es el derecho a ser interpretado. Como todos los derechos,
para quien lo quiera. Eso es. Pero en, sí, por supuesto, ¿no? Si hablamos del derecho al aborto, no queremos decir que alguien esté obligado a abortar, una mujer, bien, para quien lo quiera. Pero si en la lógica actual solo se contemplan como posibilidad, por ejemplo, las terapias afirmativas en algunos casos, estaríamos privando a los sujetos de la posibilidad de que se hagan la pregunta de si realmente eh, lo que dicen querer responde a su auténtico deseo. Y creo que eh, no debería, en este sentido, tenemos que afirmar que el sujeto del inconsciente es al mismo tiempo el sujeto de un nuevo derecho, el derecho a la interpretación. E igualmente, esto podemos extenderlo a la sociedad. Ujú, Muchos fenómenos sociales, muchos síntomas emergentes a nivel social. Pensemos, por ejemplo, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, que es su máxima expresión, la expresión más radical. Eh, Son objeto en muchas ocasiones de análisis muy simples, muy mecánicos y que evidentemente tampoco consiguen parar esta lacra ujú, social. Eh, por eso el psicoanálisis que permite, por ejemplo, por citar un ejemplo concreto, eh, profundizar, entender en las causas de este síntoma, tiene su obligación ciudadana de aportar las claves desde el conocimiento de la subjetividad humana, de las relaciones entre los sexos, que permitan esclarecer este fenómeno y tal vez apuntar a posibles alternativas al pensamiento único, a una única explicación oficial. Entonces, sí creo que los psicoanalistas, esto ya estaba en Lacan, podemos aportar una interpretación que no sea el estereotipo, ujú, que no se adhiera a la debilidad mental del pensamiento medio, del pensamiento único, y que aporte también en el campo de la política, por ejemplo, otras palabras. Es lo que me ha llevado durante mucho tiempo. Eh, bueno, es una preocupación. Yo tengo dos grandes pasiones. ujú, La clínica es mi pasión fundamental, pero de la clínica inevitablemente voy a lo social. ujú. Es este diálogo y por una parte y por otra parte la defensa de ese sujeto que se encuentra en lo social para que pueda ser interpretado no solo singularmente, sino lo social también. Sí, sí, esta es la idea. Ujú. Dentro de esta lectura Bien. de lo social que haces, aportas una serie de coordenadas y señalas que quizás el yo actual dentro de todas estas coordenadas no es el mismo que el yo freudiano y que además vive en una civilización también con una serie de características muy distintas a las del siglo pasado. No sé si podríamos abordar algo de esto. Incluso hay una cita que a mí me ha gustado mucho en el que hablas del lenguaje de este yo moderno y dices que este lenguaje del yo moderno se trata de un yo pienso, yo tengo derecho, yo soy víctima y sobre todo yo gozo. Sí, y también, ya lo decía en ese momento,
yo soy lo que digo. Ujú, Eh, mm, Creo que es un texto más o menos de 2009, de 2008-2009. Eh, sí, el yo clásico, digamos, de la época del siglo pasado, por supuesto de la época de Freud, de la época victoriana, era un yo asediado entre las pulsiones y las exigencias ideales, culturales y sociales. Era un yo atacado por dos instancias diferentes. Y daría la impresión que el yo actual es un yo que se ha liberado de todo eso. Cuando ya los ideales no obligan al sujeto, parecería que es la liberación. Por fin, el yo se ha librado de sus constricciones. Eh, pero eh, ese declive del peso de los ideales, de las constricciones, puede ir de la mano de una alianza del yo con la pulsión. Es decir, yo soy, por supuesto, como digo que soy, yo soy fundamentalmente como gozo, ujú, no como creo en el sentido de las creencias tradicionales, sino como gozo. Pues este yo liberado, en cierta medida, es el yo que cae en la esclavitud mayor, en la más opaca, porque eh, si hay una alianza del yo con la pulsión, en realidad es una alianza con aquello que esclaviza más, ujú, con la repetición pulsional de el goce en ocasiones que lleva a lo peor. Pensemos, por ejemplo, en las adicciones como un ejemplo de esto. Es decir, que hay un yo liberado del ideal que puede caer esclavo de la pulsión. Pero además, el yo siempre eh, fue el lugar de mayor ignorancia del sujeto. En realidad, el descubrimiento freudiano fue fundamentalmente, y por eso se sitúa como una de las heridas al narcisismo ujú, a lo largo de la historia del pensamiento y de la humanidad, un pilar fundamental del descubrimiento freudiano es el yo no es amo en su propia casa. ujú, ¿Por qué? El yo eh, es una instancia de ignorancia. El yo es una ilusión de completitud, de equiparar el sujeto a la conciencia consciente. Y el descubrimiento freudiano del inconsciente viene a subvertir esto. Entonces, si consideramos que el yo, aparte de ser la sede del narcisismo, de el lugar donde intento ser reconocido ujú, como amable a los ojos del otro, bien, aparte de eso, es una ilusión de control, una falsa ilusión de control. Por lo tanto, si hago del yo el elemento rector, estoy ignorando lo fundamental de mí mismo, eh, que el control del yo solo es una ilusión de control. Por eso, las afirmaciones a partir del yo en realidad son un obstáculo al descubrimiento de la verdad más íntima. Y por eso, cuando se pone el acento en esta especie de omnipotencia del yo y una terapia, por ejemplo, se alía con esa especie de omnipotencia del ujú, yo, estamos contribuyendo a la desprotección del sujeto. Estamos aliándonos con su ignorancia. Eh,
Bien, entonces esto es fundamental en las políticas actuales en las que la autoafirmación, la autodesignación, a partir de ese yo soy lo que digo que soy, eh, cobran naturaleza política. Pero cuando el yo se desprende de sus determinaciones simbólicas, en realidad se reduce fundamentalmente al cuerpo. Ujú. Y es un fenómeno muy actual que el sujeto se haga representar fundamentalmente por su cuerpo, incluidas sus transformaciones corporales, por esa imagen que da a ver. Eh, pero eso, cuando uno pretende, cuando un sujeto pretende, por ejemplo, eliminar su malestar, la insatisfacción estructural del ser humano Ujú. a través de esa afirmación yoica, siempre hay un retorno de lo que no se puede lograr, es decir, de lo que ese intento, ese casi delirio yoico, no puede absorber. Sí, hay un tope que es este sueño narcisista, ¿no? Que mencionas como autodesignación que es imposible de alcanzar. Y me imagino que estos Sí, imposibles, sí, sí. sí, vamos. Hay uno de los textos trata en especial la pretensión del sujeto del discurso capitalista, que me parece un elemento fundamental, tal como lo pensó Lacan, para entender al sujeto actual, al sujeto de la autodesignación, eh, también en relación a la política de las identidades, del Ujú. género, etcétera. Y es, tal como aclaró Miller, un sujeto que se pretende sin punto de referencia. Es decir, un sujeto que se pretende no estar determinado por nada, Ujú. por su historia familiar, por su biografía, por las marcas de su historia. Es decir, un sujeto que podría designarse a voluntad, producir su propio nacimiento, por decirlo así. Es decir, desde esa perspectiva, se considera que eh, toda forma de identidad es cultural. Por lo tanto, si es construida culturalmente, en un sentido derridiano, podría deconstruirse Ujú. eh, y, por lo tanto, aspirar a una política de las identidades basada en una libre elección, incluso variable en función de la circunstancia, del momento, eh, y de este modo la principal aspiración es que no exista referencia. Y creo que aquí tiene interés introducir eh, un elemento que es qué lugar tiene la palabra hoy en día, Ujú. qué lugar para el lenguaje, la palabra. Eh, Podríamos decir que actualmente el lugar de la palabra oscila entre su absoluta irrelevancia, porque no hay una verdad mejor que otra, se proliferan las noticias falsas, el relativismo. eh, entonces, hay un cierto declive de la función de la palabra en relación a la verdad. Eh, la verdad es la autoafirmación. Ujú. Ujú.
Y por otro lado, precisamente por esta vertiente de la autoafirmación, tenemos una omnipotencia de la palabra. Eh, por un lado la irrelevancia, por otro la omnipotencia. ¿Por qué si yo soy lo que digo, si mi palabra, incluso mi sentimiento, mm, se hace ley, exijo su reconocimiento como ley, tenemos la omnipotencia de la palabra. Entonces, por un lado esto, por otro, eh, mm, me parece lógico que, por ejemplo, desde planteamientos queer, se dé una cruzada contra el binarismo significante. ujú. Lacan señaló en su día que el auténtico agente de la castración es el lenguaje mismo. Me suena. Eh, sí, el goce pleno no es posible para quien habla. Ujú, Eh, por otra parte, la estructura binaria del lenguaje introduce que no todo sea posible. Voy a poner un ejemplo. ujú, Eh, Actualmente, un padre puede ser padre de los hijos a los que da a luz. mm, Por ejemplo, estoy pensando en un caso concreto de un hombre trans que conserva sus órganos reproductores femeninos, ujú, queda embarazado, da a luz y es eh, mm, padre de los hijos a los que ha dado a luz. Eh, Bien, esto tiene algo que ver con que la estructura binaria del lenguaje hace crisis. Eso que decía, eh, un padre no es una madre no es un mm, padre, salta. Eh, y esto los hijos podrán decir, cuando mi padre estaba embarazado de mí. mm, Tomo un ejemplo de Eric Laurent, eh, un, eh, una mujer trans que dice soy una mujer y tengo un pene. Es el pene de una mujer. Eh, la ruptura del binarismo significante es un intento de saltar la barrera de lo imposible. Eh, la barrera que decía las mujeres no tienen pene, por ejemplo. ujú, Eh, entonces, esto va más allá del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo mantiene el binarismo significante. ujú, Los y las, bien, es ujú, inclusivo, pero mantiene el binarismo. Es un intento de privilegiar lo neutro, lo fluido, y en el plano estrictamente lingüístico, de privilegiar la metonimia sobre la metáfora. mm, Eh, la, la metonimia se desliza a la metáfora fija. Esto es, pero si fija, es un límite a la autodesignación. Entonces, no debe extrañarnos que, de algún modo, el fenómeno de la autodesignación tenga que ver con una deconstrucción del carácter binario del lenguaje y de la dilución de las categorías por la pluralización ilimitada, mm, por ejemplo, de las categorías sexuales. Esto tiene algo de sueño, ujú, eh, porque ningún significante eh, autogenerado, autodesignado, permitirá metabolizar por completo el goce que me habita.
digamos, no dejará de ser un semblante más. Pero eh, hay algo irreductible, que es el modo de goce de cada uno, Mm, que no puede ser domesticado a este nivel. Esto es también el riesgo a veces de ciertas transformaciones en el ámbito del género, que cuanto más se piensen como una promesa de solución total a través de una autodesignación, más pueden tener un efecto de retorno, porque ningún cambio, incluso a nivel corporal, a nivel de la designación, permitirá una armonía con el goce que me habita. mm, Eh, la armonía plena es imposible, porque el goce siempre es un elemento disarmónico respecto a todo intento de domesticarlo por la imagen o por el significante. Eh, Me parece que esto es lo que hace que esta pretensión autodeterminista siempre va a encontrar con un tope, que es ese tope de lo real, del goce más íntimo de cada uno. En realidad, el goce siempre está de más o de menos respecto del cuerpo. En ese sentido, eh, todos estamos en el cuerpo equivocado. mm, No, porque no hay la armonía posible mm, que permitiera una homeostasis absoluta entre nuestro cuerpo y el goce. Sí, son conceptos que nos aporta el psicoanálisis que faltan en otros abordajes, quizás desde lo social o desde otras miras más afirmativas, ¿no? Que esclarecen en gran medida eh, todos estos fenómenos, yo creo, ¿no? Que incluso este discurso capitalista nos permite leer muy bien también todos estos fenómenos, este discurso sin barreras, ¿no? Creo que es algo que verdaderamente nos aporta una brújula con todo esto. Eh, y también, porque esto tiene efectos en la clínica, yo creo que, bueno, como clínico me imagino que lo verás, también lo transmites en el libro, hay nuevos síntomas y cuando hablas de estos síntomas, empleas el término política, que a mí es algo que me ha llamado la atención, me ha parecido muy pertinente y comentas que, pues, que eso, que existen diferentes políticas ante el síntoma. También hablas del síntoma como nuestra política e incluso, bueno, más adelante hablas de políticas también ante la depresión. Bueno, ¿te parece que esto es más pertinente? Bueno, no sé muy bien cómo, si nos podrías hablar de cómo se establece este lazo entre política y clínica y por qué es pertinente incluir este término al hablar de la clínica. Bien, empezando por lo primero, eh, quizás matizaría el concepto de nuevos síntomas. Ujú, Eh, Son síntomas que han existido siempre, pero que adquieren una prevalencia mayor respecto a los síntomas clásicos, a los síntomas derivados del conflicto entre la pulsión y el ideal, digamos, los síntomas neuróticos clásicos derivados de la interdicción. Eh, los, en la medida en que estamos en la era pospadre, en cierta medida, ujú, eh, en que la prohibición decae, correlativo al declive de la función de los ideales, eh, entonces los síntomas basados en el conflicto ceden un poco su protagonismo a síntomas más regresivos. Porque si el sujeto se abraza al objeto, entonces los síntomas prevalentes tienen más que ver con las dependencias.
Por eso las dependencias se han generalizado y a las dependencias clásicas, al alcohol, al juego, a las drogas, se unen otro tipo de dependencias. En realidad, bueno, desde al trabajo, a las Mm, compras, a mm, los videojuegos, etcétera. En realidad, las dependencias pasa a ser el paradigma fundamental de la clínica en este momento. En la época del poco padre, mm, eh, digamos, la relación tiene más que ver a los síntomas vinculados a la dificultad del destete y de la separación. Por eso las dependencias pasan a ser un elemento central en la clínica. Entonces, en este sentido, no son exactamente nuevos síntomas, sino la prevalencia de síntomas más regresivos, eh, más vinculados en cierta medida al superyo materno sin mediación. Eh, por eso, el declive de la función paterna puede parecer engañoso, que promueve más una feminización en respeto a lo social, a las dinámicas sociales y a la clínica. Pero la mujer no es la madre. mm, Entonces, eh, esta feminización puede ser engañosa en el sentido que son síntomas más vinculados a esta dinámica más dependiente, más regresiva, como decía, más vinculada a la dificultad del destete y la separación. Respecto a la segunda parte, sí, es totalmente pertinente hablar de política en relación al síntoma, eh, por varias razones. Eh, porque el lazo social es indisociable del síntoma. mm, Eh, Solo podemos vincularnos a partir de nuestro síntoma. Nuestra relación al otro es sintomática. Por lo tanto, es impensable un vínculo vaciado del goce pulsional que nos habita. Y en cierta medida, casi el milagro es que exista vínculo social, porque el goce es fundamentalmente autístico. mm, Eh, entonces, cuando nos relacionamos, nuestro goce entinta el vínculo. Eh, y ese goce es lo que el sujeto no cede del todo al contrato social. mm, Por eso el malestar es inevitable. Por eso soñar con una sociedad liberada del malestar es un delirio. mm, Porque el goce es ineliminable y siempre estará presente en el vínculo. Entonces, por eso sí hay el término política y el término lazo social y síntoma se articulan. Eh, por otro lado, también en la clínica el término política es pertinente porque diferentes concepciones del síntoma dan lugar, para empezar, a diferentes concepciones del sujeto. No es lo mismo que yo conciba el síntoma como un mal aprendizaje, como una disfunción, que lo conciba como una invención mm, necesaria del sujeto mm, eh, para lograr relacionarse, especialmente en el ámbito sexual, pero que eso se proyecta a todo en general. No hay sujeto sin síntoma, porque es una invención necesaria que viene al lugar, como dijo Lacan, de lo imposible de la relación sexual. mm, Por eso hay una cierta dignidad del síntoma. Eh, para empezar,
porque el síntoma tiene dos vertientes. Una vertiente es que el síntoma encierra una verdad reprimida. Mm, Y a veces en el síntoma está la única verdad del sujeto en la vida. mm, Es lo más verdadero. ujú, Y una verdad ignorada por sí mismo, una verdad de la que no quiere saber. De ahí una verdad reprimida en términos Freud. Pero el acceso a esa verdad y no contemplar el síntoma simplemente como un mal aprendizaje, un disfuncionamiento, eh, es lo que permite una vida también más digna. mm, Es decir, que el síntoma entre en verdad e invención es lo más humano que tenemos, lo más singular, ujú, lo que nos hace únicos y cuando este síntoma produce un malestar, cuando obstaculiza la vida de una persona, es cuando sería bueno que fuese a ver a un mm. psicoanalista para hacer con ese síntoma algo diferente que padecer. Bueno, pues con todo esto me parece que tenemos un pequeño recorrido, que hemos hecho un recorrido por algunos de los temas que toca el libro. Creo que pues hemos invitado a la lectura con todo lo que nos has contado, a pesar de que ha habido cosas que se quedan en el tintero, porque la verdad es que es una recopilación de trabajos muy completa. Pero bueno, pues así dejamos esas ganas de leerlo y de desgranarlo. Este libro, Soy lo que digo que soy, entre interrogantes. Así que muchas gracias, Manuel. Te deseamos muchísimo éxito con esta nueva publicación y muchas gracias por acompañarnos y transmitirnos de qué trata este trabajo que has hecho. Muchas gracias a ti, Elena, por tus preguntas, por tu lectura, por tu interés y a LP Televisión. Eh, Gracias. espero que pueda ser al menos una pequeña contribución en esta encrucijada entre el psicoanálisis y la civilización. Ujú. Muchas gracias, Manuel.